Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xu Xin en Beijing. En nuestros dos reportajes de hoy analizaremos cómo pueden revolucionar los bancos electrónicos el envío de remesas. Para ello nos desplazaremos a México, donde las transacciones con dinero en efectivo siguen siendo más habituales. Veremos qué queda por hacer en las grandes ciudades para cambiar este sistema tradicional y acudiremos a pequeñas comunidades que ya están funcionando con sistemas electrónicos para pagar con el dinero que les envían sus familiares desde otros países. Y tras este reportaje, ahondaremos en la influencia que tuvo Buenos Aires en la obra de Julio Cortázar, de la mano del escritor e investigador argentino Diego Tomasi. No se lo pierdan. Comenzamos. La economía digital irrumpirá en los canales tradicionales de envío de dinero. Diego Tomasi indaga el vínculo entre Julio Cortázar y la ciudad en la que pasó buena parte de su vida. En una sociedad en la que la economía se digitaliza y en la que las operaciones en línea proliferan cada vez más, la tendencia de los consumidores hacia las compras con dinero virtual está creciendo a pasos acelerados. Contrario a esta propensión, hay lugares en el mundo en el que el uso de efectivo se prefiere más, México incluido. Ahí parte de dinero que estimula las actividades económicas llega del exterior en forma de remesas. Las nuevas inclinaciones de la economía de cara a una sociedad que prefiere canales tradicionales para recibir y enviar dinero está generando algunos problemas a las familias receptoras que viven al sur de Río Bravo. Una extendida hilera de personas discurre detrás del cajero automático de un banco de la Ciudad de México. En todo el país, las largas filas en los bancos solo significan una cosa: que ha llegado el día de pago. Cuando el dinero se deposita en la cuenta de los trabajadores, la mayoría de ellos, 97% según cifras del Banco Central, se traslada hasta la sucursal bancaria más cercana para retirar dinero en efectivo. David Barrios, un trabajador sanitario de un hospital de la capital, aprovecha el horario de comida para retirar del banco la suma total de su salario. Tenemos una mala cultura que cuando nos depositan dinero que nos depositan, dinero que lo gastamos. Que los mexicanos regularmente tenemos la creencia de cuando tenemos el dinero tenemos el control de nuestras vidas. No es como en otros países que depositan y solamente gastan el 70, el 80% de sus ingresos y lo demás lo ahorran y lo invierten. Sino aquí todo lo contrario, lo que nos dan, guárdalo y en tu colchón. Sí, el efectivo sigue siendo rey. En un mundo moderno, activado cada vez más por la economía digital, México es uno de los últimos bastiones en donde aún prevalece la economía que gira en torno al efectivo. Solo un tercio de los adultos tiene una cuenta bancaria y el 93% de todas las transacciones financieras se hace en efectivo, según un estudio elaborado por la Secretaría de Economía. Y este es un problema que se agrava cada vez más, en parte debido a un factor económico vital para México: las remesas. Más de 10 millones de transacciones en divisas extranjeras, principalmente dólares estadounidenses, se registran mensualmente en entidades bancarias. El 94% de ellas se debe a los mexicanos que radican en el extranjero. El dinero enviado desde el exterior es retirado en efectivo en cuanto llega al país. Las remesas equivalían a más de 40,000 millones en 2020 y en 2021, según proyecciones no oficiales, la suma alcanzó casi los 50,000 millones de dólares, más de 4% del PIB del país y la fuente de ingresos externos más grande de la economía mexicana. En una era en la que la banca digital se ha convertido ya en una necesidad, hacer que este sector económico esté en línea con el mundo de la Internet es un reto monumental para un país como México. Nashville, Tennessee, ciudad estadounidense ubicada a 3,000 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Su población es de apenas una cuarta parte de la que registra la capital mexicana.
Entre todas las minorías, la de origen latinoamericano es la más grande en esta ciudad. Rogelio Ruiz ha vivido 25 años en la población de Franklin, a 1 hora de camino de Nashville. Se mudó aquí desde Xusutla, en la parte central de México, cuando apenas era un adolescente. Tenía yo 16 años, antes se acarreaba eso y me ganaba 50 pesos el día. Pues no iba a poder mantener a ninguna familia así. Por eso que fue que me decidí a decirle a mi papá, que en ese entonces estaba aquí en Estados Unidos. Hoy, Rogelio es ciudadano estadounidense y administra su propia compañía de construcción. La diferencia económica aquí es marcada. Es el triple, o puede ser hasta más. Creo que como americana, nuestros ingresos son lo básico. El salario mínimo para un trabajador de la construcción es de $10 por hora, comparado con los $10 por día al sur de la frontera. México tendría esos $100, es una gran diferencia. Entonces, ¿cuál es nuestra ganancia del hispano en Estados Unidos? Es mandando nuestro dinero hacia nuestros países para poder rendirlo y construir las cosas más grandes. Cada 15 días, para mi mamá, que es cada 15 días. Con el uso de la banca digital, Rogelio envía una gran parte de lo que gana a México. Sus transacciones regulares parten de un enorme flujo económico que representa el ingreso de divisas extranjeras más grande de México, por encima de las exportaciones de petróleo, realidad que marca al país desde hace 3 años. Aquí tengo plantas de sombra. Esta es nuestra casa mía, 35 años. Leonor, madre de Rogelio, quien vive en esta casa en donde crió a su hijo, recibe de él dinero cada 2 semanas. Mis hijos mandan dinero 2,500 al mes. Rinde, yo lo hago rendir mucho. El dinero que Rogelio envía rinde más en la tierra de su madre que en el lugar en donde él vive. $10 de tomates, un alimento básico en los 2 países, alcanza para comprar 1,5 kilos en un supermercado de Nashville. En un establecimiento similar en México, esa misma cantidad, convertida a la divisa nacional, equivale a 200 pesos, que sirven para comprar cerca de 4 kilos. Siempre compro lo indispensable que vamos a comer al día. No me gusta tirar y desperdiciar la comida. En realidad, comunidades rurales en todo México con altas tasas de emigración dependen casi en su totalidad de los dólares enviados desde Estados Unidos. Esto causa problemas a las personas de comunidades rurales debido a la distancia que deben recorrer para ir al banco más cercano, que como en el caso de Leonor, está a más de 1 hora de camino. Entonces yo me traslado a Tecamachalco. Entonces tomo una combi de acá que me cobran 16 pesos de ida y con la misma me regreso con mucho cuidado porque hay mucho rata. En México hay cientos de bandas delictivas que ponen sus ojos en los receptores de remesas, entre ellos los adultos mayores, que son presas fáciles del mundo criminal. O sea, salen del banco y llevan su niño cargando y ya de pronto lo alcanza un muchacho y le pone algo acá atrás a la señora y le dice, dame el dinero que traes. Y entonces dice, o te quito el hijo. Es seguro que la del banco ya le echó la habladita, porque ¿cómo vas a ver que esta señora trae dinero? Pero Leonor está lejos de ser la única persona en un submundo que gira en torno a los vaivenes causados por la migración, que es motivada por razones económicas. Los 10 millones de migrantes nacidos en México que ahora viven en Estados Unidos son, de facto, uno de los pilares laborales más importantes para la economía de México. Pese a la pandemia de COVID-19 y en contra de todas las proyecciones, las remesas enviadas a México se elevaron exponencialmente en 2020 y superaron la suma de los $40,000 millones, convirtiéndose así en la fuente más grande de ingresos nacionales provenientes del exterior. Es un elemento estabilizador crucial de la economía.
Jaime Márquez es un economista que ha estudiado este fenómeno con gran interés. Las remesas son el segundo ingreso más importante de México. Así que de los mexicanos que viven en Estados Unidos, aproximadamente un poco más del 70% mandan dinero a México. Y de eso, aproximadamente un 30% de su salario es el que manda como remesa, ¿no?, a su familiar. Y la tendencia no va a la baja. Las remesas en dólares, según estimaciones no oficiales, sumaron 49,000 millones de dólares en 2021. La remesa está dirigida mucho a un tema emocional. Derivado de la pandemia y los problemas que se estaban viviendo aquí en México, pues ahora sí que naturalmente el número de las remesas pues empezó a crecer, ¿no? Pagafón, una startup mexicana de tecnología financiera, busca conducir al país rumbo a la economía digital. Un servicio para la transferencia de dinero que permite a los usuarios mantener estados de cuenta en las dos divisas y realizar transferencias a cuentas bancarias y tarjetas de débito, el cual es una idea que nació de Ulises Telles, ahora presidente y director ejecutivo de la corporación. En el mercado de remesas actual de México recibimos 10 millones de transacciones cada mes. El 94% de ellas se paga en efectivo. Eso no es algo ideal para los beneficiarios y eso es precisamente lo que estamos cambiando en México. Acercar a los mexicanos a la banca digital y alejarlos de su dependencia al efectivo es una tarea importante para la economía del país. Los poblados pequeños serán los primeros que operen sin efectivo antes de que lo hagan las grandes ciudades. Es más sencillo cambiar la economía de los poblados pequeños que la de una metrópolis habitada por 20 millones de personas. Creemos que el cambio vendrá de locaciones remotas en las cuales será posible crear un ecosistema digital local, sin efectivo, con transacciones inmediatas, con el uso de tecnología y a través de mejoras al sistema de pago de los consumidores. La vida y el trabajo en Estados Unidos han hecho que Rogelio no solo ofrezca sustento a su familia, sino que le dé una mejor calidad de vida. No obstante, este país podría poner a prueba la trayectoria de su vida, puesto que él no desea permanecer más tiempo aquí. Es muy diferente la vida a comparación de México, pero de igual manera no me pienso quedar aquí a mi vejez. Espero que me pueda retirar algún día y ir a vivir a México. Aunque Nashville ha sido su hogar durante casi 3 décadas, su corazón nunca ha salido de México. Ahorrar dinero, he tratado, como lo que he hecho ahorita últimamente, en construir México. Está llevando de regreso esa calidad de vida que ahora tiene. Pues bueno, esta es la casa que llevo haciendo. Aquí, en un terreno junto a su hogar de la infancia, ha construido la casa en donde vivirá tras su retiro. Una casa de 4 pisos financiada con el dinero que ha ganado en Estados Unidos. Sus dólares aquí no solo le sirven para comprar más tomates que en Nashville. En Estados Unidos una casa de esta magnitud saldría yo con alrededor de $1,5 millones de dólares. Y sin embargo la casa aquí llevaría como unos $1,5 millones a 2 millones, pero de pesos. Entonces una diferencia enorme. Rogelio regresará a México algún día, pero sus años productivos serán aprovechados todos por Estados Unidos. Me siento orgulloso de lo que he hecho. Es mi casa, estuve haciendo otra casa en Tecamachalco y tengo otros proyectos a futuro más grandes. Pero en Dios es que me dé salud y trabajo. Su madre, quien ha permanecido sola todo este tiempo, tiene un deseo para el futuro de su país. A mí me gustaría que no hubiera esa cantidad de gente emigrando a orillas del río. Yo quisiera que este pueblo y que todo el país se saliera adelante aquí,
porque así sería un país de primer mundo, porque lo tenemos todo. Somos un país rico, 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 pero no lo sabemos aprovechar. O como que aunque sea en un sueño, yo quisiera ver a mi México en primer mundo y que un mexicano diga, no necesito ir allá para hacer mi casa, no necesito ir a otros lados, aquí la voy a hacer, aquí. Esa es mi respuesta. Julio Cortázar es uno de los escritores más emblemáticos de Argentina y de América Latina. Hijo de padres argentinos, nació en Bruselas en 1914 y a los 4 años viajó con su familia a Argentina. En su infancia vivió en Banfield, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. En su juventud se mudó a la capital argentina. Ahí se amoldó al modo de vida porteño, al tiempo que empezó a publicar sus primeros cuentos y a escribir sus primeras novelas. Luego de la publicación de Rayuela en 1963, la figura del escritor se volvió tan popular como la de una estrella de rock en Argentina. Yo soy un porteño perfecto y no podría escribir sobre otra cosa, dijo en una de las últimas entrevistas que dio antes de su muerte en 1984. Mi nombre es Diego Tomasi, soy autor del libro Cortázar por Buenos Aires por Cortázar, un libro que escribí pensando en la posibilidad de indagar un poco en el vínculo entre este escritor argentino y la ciudad en la que pasó buena parte de su vida, sobre todo a partir de su autoexilio a París en el año 51, como una decisión estética, y que es lo más recordado de su obra, de su vida, Cortázar en París. Por eso me parecía interesante pensar un poco cuál era la relación del escritor con su ciudad de juventud. Yo tenía 6 años cuando mi padre se fue de mi casa para siempre. Y en circunstancias que dejaron a mi madre en una muy mala situación económica y con 2 niños, una hermana mía que tiene 1 año menos que yo, mi único hermano, y yo, al cuidado de ella. Julio Cortázar nació en 1914 en Bruselas, Bélgica, y a los 4 años llegó con su familia a la Argentina y se instaló al poco tiempo en la localidad de Banfield, en la provincia de Buenos Aires. Pasó ahí su infancia, pero hubo un momento en el que empezó a asistir a la escuela, al Colegio Mariano Acosta, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal de Argentina, y por eso todos los días viajaba en tren desde Banfield hasta la capital para ir a la escuela. En algún momento empezó a compartir ese viaje con su madre, que iba a trabajar, y ese fue el primer vínculo real de Julio Cortázar con la ciudad de Buenos Aires. Y esta idea del desplazamiento, de la distancia y la cercanía, la tensión entre estar y no estar, iba a ser, a partir de entonces, una constante en su vida. En el año 1932, antes de que él cumpliera los 18, la familia se instaló ya propiamente en la ciudad de Buenos Aires, en el llamado barrio Rawson, en realidad el barrio de Villa del Parque de la ciudad porteña. Cuando Cortázar terminó la escuela secundaria y se recibió de maestro normal, si bien se pasó algunos años en localidades de la provincia de Buenos Aires como Bolívar o Chivilcoy, su centro de operaciones era la ciudad de Buenos Aires, y podría decirse que en la década del 40 Julio Cortázar se convirtió ya en un porteño más. ¿Qué significaba en la década del 40 ser un porteño más? Significaba pasarse los días en los cafés del centro de la ciudad, en la calle Florida, por ejemplo, reuniéndose con otros escritores, intelectuales, artistas que estaban un poco construyendo la vida cultural argentina de la época. En la década del 40, Cortázar, llegando a su treintena, ya era un escritor con un cierto proyecto literario que sobre todo se manifestaba en una infinidad de cuentos que iban después a terminar de plasmarse en sus primeras obras, pero ya había una intención de construirse a sí mismo como un escritor, de pensarse como una persona que vive de escribir o que en todo caso vive escribiendo. Me parece ver
la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas, adiós. La obra de Julio Cortázar durante la década del 40 se podría encauzar o encajonar en una especie de tensión entre lo central, que tiene un condimento geográfico en la ciudad, y lo periférico. Y esto también tiene que ver con la llegada en Argentina al poder del peronismo en el año 46, en las elecciones del año 46, y ahí empieza a haber una tensión entre lo que Cortázar considera la alta cultura o lo que vale la pena, digamos lo central, y lo que está fuera, los márgenes, lo periférico que empieza de a poco a invadir ese centro que tiende a autoprotegerse. Cortázar, como perteneciente a una familia pequeño burguesa de clase media, se para del lado de lo central en un punto, y en su obra se manifiesta esta idea de una zona sagrada que hay que proteger. Algo que está siendo invadido por una fuerza que viene desde afuera. Esto está en varios de sus cuentos que van a terminar estando en Bestiarios, su primer libro publicado oficialmente de cuentos. Y ahí la idea de que eso que tenemos que proteger es muy valioso se exacerba, y hasta que Cortázar se va a París en el año 51, con el peronismo todavía en el poder, esa idea va a estar presente en su literatura de una manera permanente. Una tensión entre lo que hay, lo que debería ser y lo que está siendo invadido por aquello que viene desde afuera. Mientras Cortázar se manifiesta desde sus expresiones artísticas o incluso algunas públicas como una persona que uno podría denominar como antipopular, al mismo tiempo se fascina por expresiones de la cultura popular que le gustan mucho y que son parte inevitable e ineludible para comprender al personaje y para comprender su obra. Podemos mencionar la radio como medio de comunicación que ejerce sobre él una fascinación que pocas otras cosas ejercieron después, el jazz en ese momento, una música de carácter popular, el boxeo como lugar de encuentro con lo popular, incluso desde lo físico, ¿no? De encuentro con otros cuerpos que asisten a ver una pelea. Y también podría mencionarse en ese sentido algo que cambia después en Cortázar. Cortázar fue una persona que vivió metido hacia adentro mucho tiempo, que todo su mundo pasaba por su círculo muy cercano y acotado y por su cabeza, y por eso mismo él sentía que todo lo que estaba afuera era una especie de amenaza, de peligro. En el año 1951 Julio Cortázar se fue a vivir a París para siempre, nunca volvió a vivir en Argentina. Su exilio, impulsado por él mismo, fue una decisión estética y artística. El proyecto de él siempre había sido vivir en París y así sucedió. Y en París la vida cambió para siempre, él empezó a escribir sobre otros temas, pero además a pensar el mundo quizás de una manera un poco diferente a como la pensaba desde Buenos Aires, aunque la ciudad de Buenos Aires empezó a aparecer con cierta potencia en su literatura que antes quizás no tenía del todo, y esa tensión entre estar cerca y estar lejos que él sentía de chico entre Banfield y la ciudad de Buenos Aires se extendió a esos miles de kilómetros que separan a París de la capital argentina. En ese periodo, Cortázar empezó a escribir una serie de obras que iban a terminar en la publicación en 1963 de Rayuela. Rayuela es una novela que lo convirtió en un éxito de ventas en el público latinoamericano y que se inscribió dentro de lo que se iba a llamar como una operación de prensa de alguna manera por parte de los agentes literarios como el boom de la literatura latinoamericana. Un boom que incluía a otros autores como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, pero que tuvo en Julio Cortázar y en particular a la novela Rayuela como un centro. Ese centro cultural al que Cortázar quería pertenecer, de alguna manera con esa novela lo encuentra en su máximo esplendor. Rayuela es una novela muy importante por varios motivos. Por un lado, para el tipo de novela que se estaba escribiendo en ese momento fue una revolución, una novela que puede leerse de varias maneras, que no respeta las leyes de lo que había sido la novela
en la primera mitad del siglo XX, que irrumpe con la potencia de lo nuevo y de lo poético. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Rayuela dejó una huella en la cultura popular. Un montón de librerías empezaron a llamarse, por ejemplo, La Maga, que es uno de los personajes principales, el personaje femenino más importante de la novela, uno de los dos más importantes, y así se empezaron a nombrar una serie de locales, de editoriales, de revistas que tenían que ver con nombres propios que figuraban en la novela Rayuela. Hay un detalle que puede marcar la relevancia de Rayuela, no solo en la vida cultural, sino en la vida personal de Julio Cortázar. Y es que antes de la publicación de Rayuela, y desde el año 51, que es cuando él se fue a vivir a París, él había vuelto muchas veces de visita, a visitar a su mamá, a su hermana, a sus amigos. Y entre el 62, que fue la última vez que vino antes de la publicación de Rayuela, y la próxima vez que volvió a Buenos Aires pasaron 8 años. Eso significó que desde el 63, cuando la novela se publicó, y en los años siguientes, Cortázar se convirtió en una figura pública relevante que realmente no tenía ni tiempo ni espacio en su vida para viajar a Buenos Aires, pero que sí empezó a ser leído y traducido en muchos países del mundo. La década del 60 ubicó entonces a Julio Cortázar en el centro de la escena cultural latinoamericana, argentina en particular, aún cuando él vivía en París. En los años siguientes empezó a acercarse a determinadas causas populares de distintos países, de Cuba, de Nicaragua, de Chile, y ese periodo diríamos que concluye con su muerte en el año 84. Él había visitado su país, la Argentina, unos meses antes, cuando estaba por asumir el nuevo presidente democrático, Raúl Alfonsín. Y si uno pensara desde ese momento, esos casi 70 años, hacia atrás, cuál fue el recorrido, cuál fue la relevancia de Julio Cortázar en la literatura argentina y en la literatura de su lengua, uno podría decir que por un lado está la perfección casi de su ejecución cuentística. Los cuentos de Cortázar, muchos de ellos han sido calificados por infinidad de críticos como perfectos. Pero además, al mismo tiempo, esa perfección destruida o despedazada por la búsqueda estética, por la necesidad de hacer un libro distinto cada vez. Una vez que se publicó Rayuela, por ejemplo, el libro siguiente debió ser necesariamente diferente para que esa fórmula a la que él había llegado no se convirtiera en algo cristalizado, que era lo que le interesaba. Nunca le interesaba quedarse quieto. Esa idea de cercanía y distancia también la aplicaba a su literatura. Y cuando uno observa algún comportamiento del público lector en Argentina en su última visita en el año 83, uno puede tomar real dimensión de la importancia de Cortázar. Un escritor que, saludado en la calle, era querido como si fuera una estrella de rock y que, al margen de su literatura, saltó el cerco de los ambientes literarios para ser querido y admirado por personas que no necesariamente leen todo el tiempo o que leyeron toda su obra, pero que sí definitivamente lo dejan entre una de las figuras más importantes de la cultura popular argentina. Yo llevo a Buenos Aires puesto como otros llevan los zapatos y lo paseo conmigo en cualquier lugar, como emigrado, como exilado, como turista, da lo mismo. Yo no cambio en ese sentido. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xu Xin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.